Vamos a tener una segunda lectura en Éxodo capítulo 11. Es un capítulo corto, solo son 10 versículos y esta va a ser nuestra segunda lectura en esta mañana. Hemos leído la primera de las 10 plagas de Egipto y ahora vamos a leer la última. Éxodo capítulo 11. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y en el capítulo 12 sigue los detalles de esta última plaga. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las plagas de Egipto. Hay que volver mucho tiempo atrás. Hay que trasladar la mente mucho tiempo atrás, unos 1000 y pico de años antes de Cristo, para ver algunas cosas que sucedieron en una región que aún a día de hoy, varios miles de años después, todavía se llama Egipto. Y seguramente todos conocemos las plagas de Egipto en mayor o en menor medida. Hoy hemos leído 2 de ellas, la primera, llamada comúnmente la plaga de la sangre, y la última no la hemos leído entera porque sería el capítulo 12, pero bueno, el principio de la plaga la hemos leído, la muerte de los primogénitos. Vamos a ponernos un poquito en situación. A grandes trazos hay que tener en cuenta que el pueblo de Israel había estado unos 400 años, un poquito más de 400 años en la zona de Egipto, desde los tiempos de Jacob. Y las cosas en esos 400 años habían ido cambiando mucho, porque los descendientes de Jacob, en vez de ser tratados con mimo y con cariño, así como era al principio, pasaron al otro extremo, a ser esclavizados por los egipcios. Y después de 400 años llega un punto en que Dios decide sacar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob de esa zona, pero el faraón de turno no los dejaba ir por las buenas. Y ahí es donde entran en juego las plagas, las 10 plagas de Egipto, que sirvieron para doblegar la voluntad de Faraón. Una a una, las desgracias fueron cayendo sobre la tierra de Egipto y cada vez eran más destructivas. Las dataciones, la cronología es tremendamente difícil porque es mucho tiempo atrás. Y las dataciones
suelen dar fechas aproximadas. Pero bueno, muchos llegan a la conclusión de que lo que hoy hemos leído sucedió más o menos aproximadamente en el año 1440 a.C. Hay algunos que se decantan por el 1446, pero bueno, hay más o menos unanimidad bastante grande en torno al año 1440. Hay interrogantes de quién era el faraón. Se habla de que podía ser Tutmosis III, Amenhotep II, y hay algunos que proponen, son un poquito más minoría, que proponen que era Ramsés II. Pero bueno, tampoco es importante saberlo. Si la Biblia no hace una mención concreta de esto, pues será que no es importante. Pero bueno, sí que quiero decir como curiosidad que en los registros históricos hay una cosa que me parece bastante llamativa, que es que el sucesor del faraón Amenhotep II fue Tutmosis IV y no fue su hijo primogénito. Tal vez porque el hijo primogénito de Amenhotep II murió con la 10ª plaga. Pues sí, hay papeletas de que fuera así, y creo que es para tenerlo en consideración. Pero bueno, seguimos. A grandes trazos, que nos situamos más o menos unos 14 siglos antes de los tiempos de Jesús. Ha llegado la hora, Dios ha decidido que unos 2 millones de personas, que es más o menos lo que se calcula era el pueblo de Israel en aquel tiempo, salgan de la zona de Egipto. Y lo que he dicho antes, el faraón de turno, fuera quien fuera, da igual quien fuera, no quería dejar marchar a toda esa mano de obra barata. Y la llamo mano de obra barata porque técnicamente eran esclavos. Claro, dejar marchar a 2 millones de esclavos no es fácil. Pero bueno, si nos vamos a nuestra primera lectura, Éxodo 7, si tenéis la Biblia abierta en Éxodo, no vamos a ir de un sitio para otro, nos centraremos en Éxodo en esta mañana. Éxodo 7, de la primera lectura quiero leer los primeros, del 3 al 5. Éxodo 7, del 3 al 5. Habla Dios y dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Esos grandes juicios que dice al final del versículo 4 estaban a punto de empezar, y lo que he dicho antes, las plagas fueron cayendo sobre Egipto, Éxodo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, a cada cual más dura, más destructiva. Y así Dios fue ejecutando su juicio sobre las personas que integraban aquella nación, con su rey a la cabeza, el faraón de turno, fuera quien fuera. A veces la Biblia habla de faraón, a veces habla de rey. Es intercambiable, ya lo sabéis. Cada país tiene su título para el mandamás. Hay países que se llama emperador. No hay que olvidar una cosa, que los faraones de Egipto en aquel tiempo eran considerados semidioses. Era una época de muchísimo paganismo. Y claro, que viniera Moisés diciendo que hablaba en nombre de Dios, pues tampoco debía ser algo extremadamente raro para aquella gente. Muchos habrían pensado al ver a Moisés decir que hablaba en nombre de Dios, pues ahí va uno más. Pero bueno, lo que pasa es que se iba a cumplir el versículo 5 que acabo de leer, que dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Eso estaba a punto de cumplirse.
y el Dios verdadero, el único Dios verdadero, iba a actuar de una forma claramente visible, claramente sobrenatural, y los egipcios se iban a quedar pasmados en contraposición con toda su lista de dioses inventados que no servían para nada. Y bueno, las plagas, no voy a entrar en las plagas una por una, en la cuestión de cada una de las plagas, sino que quiero que más bien nos centremos en el conjunto de lo que fueron las plagas, el conjunto de lo que sucedió, y más concretamente en el resultado que esas plagas iban causando en la tierra de Egipto. Porque lo que pasó en Egipto unos 14 siglos antes de los tiempos de Jesús, en el fondo todo aquello fue un enfrentamiento. Por un lado estaba Dios y por otro lado había un mandatario obstinado que se creía con la capacidad de desafiar a Dios. Y no hay que olvidar lo que he mencionado antes, que los faraones se consideraban a sí mismos elementos divinos o semidivinos. ¿Hasta qué punto cada uno de los faraones se creía el cuento de su divinidad? Pues yo qué sé, es algo que no podemos saber. Pero está claro que esa cualidad o factor supuestamente divino les otorgaba en la práctica, en la vida real, un nivel de autoridad superior para gobernar y para tener sometido al pueblo. Pero bueno, los faraones tampoco eran los únicos que han tirado de ese hilo, no son los únicos que han argumentado poseer cualidades divinas para así afianzar y ejercer su autoridad. Muchos otros lo han hecho a lo largo de la historia. A los emperadores romanos también les gustaba tirar de ese hilo. Hay que suponer, pues, para efectos prácticos, para establecer su autoridad. Y si nos venimos por un momentito hasta nuestros días, solo pongo un ejemplo. El último rey de Nepal, que fue depuesto en el año 2008, a lo mejor alguno conoce la historia, hubo una guerra civil en la zona de Nepal, al final la monarquía cayó, el último rey fue depuesto, sigue vivo, que yo sepa este hombre sigue vivo. Este hombre era considerado un semidios según la religión hinduista. Por eso os digo, no es nada raro que a los reyes, a los mandatarios se les conceda cualidades divinas a lo largo de la historia. Pero bueno, nos volvemos a Egipto. He dicho antes que lo que sucedió en aquellos días fue un enfrentamiento. Y en resumen, lo que tenemos es que un hombre común intentó desafiar a Dios y la cosa le salió mal. Le salió muy mal, porque enfrentarse a Dios no es que sea muy buena idea, que digamos. Y a medida que se fueron sucediendo las plagas, estas iban creciendo en poder destructivo, y una cosa que a veces pasa desapercibida es que fueron minando la moral del pueblo egipcio. Si nos vamos al capítulo 9, fijaos en el 9, ya nos vamos acercando al final de las plagas. Llega una de las últimas, una de las más destructivas, que es la séptima, la del granizo. Y sucede una cosa llamativa. Fijaos, Éxodo 9, voy a leer del 13 en adelante. Éxodo 9, 13, que es la plaga de granizo, la séptima. Fijaos en un par de detalles. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir?
He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y que no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y atención aquí el 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y bueno, y el texto sigue y viene la plaga. Pero bueno, en el versículo 19 acaban las palabras de Dios a través de Moisés. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Aquí terminan las palabras de Dios y a partir del 20 vemos una explicación de lo que sucede. Y nos dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. La sociedad se estaba dividiendo, se estaba resquebrajando ya la unidad social de Egipto. En la séptima plaga, que es esta, la del granizo, Faraón aún no se doblegaba ante Dios, pero los más espabilados de sus siervos ya estaban, por decirlo de alguna manera, cambiando de bando. Tras tantas muestras visibles y evidentes del poder del único Dios verdadero, estas personas del versículo 20, atención lo que nos dice, que tuvieron temor de la palabra de Dios. Estas personas empezaron a hacerle más caso a Moisés que a su propio rey, al faraón. Y es francamente llamativo. La sociedad egipcia ya se estaba empezando a resquebrajar, se estaba dividiendo. Y hay una expresión muy común, que cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en saltar. Significa que los más espabilados vislumbran las consecuencias de lo que está sucediendo y actúan en consecuencia. Y si nos vamos a la octava plaga, capítulo 10, fijaos la octava, que es la plaga de langostas. El versículo 7, y sobre todo la segunda parte del versículo 7, la gente ya le empieza a decir a Faraón, la gente ya le ha perdido el miedo al Faraón, y ya se lo dicen a la cara, que mejor ceder, que ya valía la pena ceder, que el país estaba devastado. Éxodo 10, 7, lo voy a poner en pantalla. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Y aquí está lo que le dicen a Faraón: deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? ¿Quiénes eran estos siervos de Faraón? Pues hay que entender que eran los que tenían más facilidad de acceso al rey, ¿no? Lo que en términos más de hoy en día llamaríamos los miembros de la corte. Seguramente debían ser consejeros, personas de confianza, altos cargos civiles, altos cargos militares, altos mandos de lo que eran los funcionarios de aquellos tiempos, quizá familia del faraón, es muy probable, trabajadores, sirvientes de lo que era la zona del palacio. Pero bueno, vamos a lo que implica, ¿no? Y lo que implica es, si vais leyendo las plagas una por una, es que ya no quedaba nada. Es que ya no quedaba nada por destruir, ya no había cultivos, ya no había ganado,
estaban derrotados, el país estaba sumido en el caos, física y moralmente estaban derrotados. La gente lo veía, era evidente, era más que evidente que no quedaba nada, pero el propio faraón parecía que se negaba a ver lo evidente. Quiero leer de nuevo del capítulo 9 los versículos 20 y 21. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. En aquellos siervos de Faraón, del versículo 20, hubo sorprendentemente obediencia a Dios. Empezaron a ver la mano de Dios en lo que estaba pasando y actuaron en consecuencia, actuaron en obediencia a Dios. Eso sí, el faraón seguía en sus 13, el faraón obstinado no se movía de su posición hasta que llegó la última plaga, la de la muerte de los primogénitos. Ahí sí que el faraón aflojó la mano. Vale, hasta aquí un poquito de explicación de lo que es el texto. Pero claro, todo esto hay que trasladarlo a nuestros días. ¿Qué lección sacamos nosotros de todo esto? ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto? Porque he dicho que esto sucedió hace mucho tiempo, unos 14 siglos antes de los tiempos de Jesús. Pero bueno, quiero que nos quedemos con la idea de que aquello fue un enfrentamiento. Un simple mortal quiso desafiar a Dios y acabó mal. Y tuvo bastantes oportunidades, Dios le dio bastantes oportunidades para reconocer a Dios en su vida, para volverse a Dios, pero no lo hizo. Cuando sus siervos, según este versículo, el que tenemos en la pantalla, Éxodo 10:7, le dijeron: ¿acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Están diciendo que es que eres ciego. Ya podía haberse dado cuenta, ¿no?, de la evidencia y haberse rendido en esa particular lucha que él tenía con Dios. Pero no, él no quiso reconocer el poder de Dios, no quiso reconocer la autoridad de Dios. Su ego y su orgullo no se lo permitieron. Él siguió firme con sus ideas de no obedecer a Dios. Y si leímos unos capítulos más adelante, cuando se cruza el Mar Rojo, no se menciona que el faraón muriera ahí en el Mar Rojo. Es verdad que no se menciona, pero el Salmo 136, versículo 15, sí que lo menciona. No hace falta que lo busquéis, pero el Salmo 136, versículo 15, confirma que el fondo del mar fue la tumba de ese faraón. Dice: y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Han pasado miles de años y a día de hoy sabemos, tenemos la Biblia completa, tenemos la revelación de Dios completa. Hoy sabemos que todos aquellos hechos, si bien sucedieron tal cual los tenemos, fueron una especie de ejemplo para nosotros. La vida de todas estas personas fue un poco un ejemplo para nosotros. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. No viene a cuento entrar en los detalles que comenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, pero sí es trascendente en lo que estamos hablando, sí que se aplica a lo que estamos hablando, porque precisamente estaba comentando Pablo sobre los tiempos de Moisés. Pero bueno, en general, las vivencias de las personas que encontramos en el Antiguo Testamento son un
reflejo, una imagen, un simbolismo de verdades más profundas. La Biblia es un libro que contiene la palabra de Dios en un solo sentido y en última instancia, que es hacer ver al hombre su condición de pecador y asimismo presentarle a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, el único camino posible para tener reconciliación con Dios y obtener el perdón de los pecados. El conjunto de toda la Biblia va en esa línea, va en ese sentido, es el hilo argumental principal de la Biblia. Quizá alguno se acuerde, hace un año hice 4 predicaciones seguidas sobre Tiro, Ezequiel, a lo mejor alguno se acuerda. Insistí mucho en aquellas predicaciones en que Dios destruyó aquella ciudad como ejemplo de lo que significa la victoria sobre el pecado. Y comenté, y lo quiero volver a repetir hoy, que las naciones paganas mencionadas en la Biblia, en cierta manera todas son simbolismos de pecado, en el sentido de desobediencia, de rebelión contra Dios, porque no había temor de Dios en ninguna de esas naciones paganas. Pero también dije que en la Biblia hay como una especie de asociación especial de algunas naciones en concreto en esa relación, ese simbolismo con el pecado. Y las 2 más comunes en la Biblia son Egipto y Babilonia. Y vamos a lo que nos importa hoy, Egipto. Egipto simboliza el pecado como esclavitud. El pecado es carencia de verdadera libertad. Y bien, es lo que sucedió tantos siglos antes de Cristo. Los israelitas eran efectivamente esclavos literales en Egipto, y su salida de allí por la mano poderosa de Dios simboliza la salida del reino del pecado de cada persona que es liberada con el poder de Dios. Los israelitas fueron liberados con el poder de Dios, y uno cuando sale del dominio del pecado sale por el poder de la mano de Dios. Por eso Jesús habla de la libertad que hay en Él. Jesús afirma que Él mismo es la verdad que da la libertad. Se refiere a la libertad de la esclavitud del pecado. En Juan capítulo 8 Jesús dice, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si bien todo lo que estamos viendo hoy sucedió efectivamente unos 14 siglos antes de Cristo, y Dios castigó a aquellos egipcios por su maldad, en el fondo aquellos hechos eran una representación de la destrucción de la esclavitud del pecado. La salida de Egipto fue un simbolismo de la liberación del dominio del pecado sobre el corazón del hombre. Esa sensación de alivio extremo que debió sentir aquella gente cuando salían libres de su esclavitud hace unos 1400 años, esa sensación de gran libertad cuando eres esclavo y sales libre y ves la luz y puedes caminar en libertad después de estar toda tu vida esclavizado, es la misma sensación de libertad que cada uno de nosotros podemos tener al recibir el perdón de nuestros pecados por confiar en la obra de Jesús en la cruz. El faraón de Egipto estaba obstinado en resistir a Dios, pero usando una expresión muy común, podemos decir que el tiro le salió por la culata. Si vamos al Nuevo Testamento, no hace falta que lo busquéis, Hechos capítulo 9. Bueno, alguien puede buscarlo si queréis, pero bueno, es un pasaje conocido, es la conversión de Saulo. Voy a leer los primeros 6 versículos de Hechos 9.
Hechos 9 del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué dice ahora al final del 5? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo perseguía a los cristianos y Jesús le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le está diciendo que lo único que consigues es hacerte daño a ti mismo. Pero bueno, que viene a ser lo mismo que lo que estamos viendo hoy. Dar coces contra el aguijón es lo que estaba haciendo el faraón de Egipto resistiendo a Dios tras cada nueva plaga. No se doblegaba y lo único que conseguía era hacerse daño a sí mismo. Al final se le fue la vida en ello. Pero bueno, antes fue viendo cómo se desmoronaba todo a su alrededor con cada nueva plaga. Lo de dar coces contra el aguijón, el lenguaje es un poco arcaico, hoy no damos coces, más bien damos patadas, pero bueno, yo creo que se entiende. Y he pensado un ejemplo gráfico. Imaginemos una pared de cemento, una pared de hormigón, y que uno de esos hierros de la estructura se sale. Y es eso. ¿Le vas a dar patadas a un hierro que se sale de una pared? ¿Tiene sentido meterle patadas a un hierro? ¿No es más fuerte el hormigón armado que nuestro zapato o que nuestro pie? Como más patadas le metamos a un trozo de hierro, más daño nos vamos a hacer en nuestro pie. Yo sé que es un ejemplo un poco tonto, pero claro, es para tener la idea gráfica de lo de las coces y el aguijón. Eso es dar coces contra un aguijón, meterle patadas a algo puntiagudo. Eso es intentar luchar contra Dios. Y eso es lo que hacía el faraón cuando no escuchaba la palabra de Dios. Quiero ir terminando, hoy no va a ser largo. Todo lo que le sucedió a Faraón en Egipto hace 3000 y pico de años fue porque desobedeció a Dios, ¿no? Si hubiera hecho lo contrario, obediencia a Dios, pues le habría ido bastante mejor. La obediencia a Dios trae bendición, es una de las cosas que tanto nos enseña la Biblia, pero la desobediencia a Dios trae todo lo contrario, condenación, blanco o negro, obediencia a Dios o desobediencia a Dios. De todas formas, la clave de todas esas plagas de Egipto la encontramos en uno de los textos que hemos leído, que es el capítulo 9 y el versículo 16. Es un pequeño versículo que está ahí en medio de todas las plagas, pero ahí es donde Dios le dice a Faraón, así directamente de sopetón y en toda la cara, por qué está sucediendo todo esto, el porqué de todo esto. Éxodo 9:16. ¿Por qué todo esto? Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Egipto iba a servir de ejemplo. Y tal como he dicho antes, tiene un simbolismo de analogía con el pecado. Dios sacó a los suyos de ahí para ponerlos a salvo. Y la salida de Egipto es una analogía, es una metáfora de la salvación del hombre. Y de esto va el mensaje de hoy, de salvación y perdición. El faraón de aquel tiempo se enfrentó a Dios
y perdió. Ese faraón quiso echarle un pulso a Dios, pero no le salió muy bien la jugada. Su mundo se fue desmoronando a su alrededor. Dios le iba quitando sus posesiones, sus riquezas, su hijo, y al final le quitó la vida. Jamás reconoció a Dios y murió en su orgullo y en su soberbia. A más coces daba contra el aguijón, más le dolía. Más destrucción traía sobre sí mismo. Pero así y todo, jamás rectificó y jamás quiso obedecer a la palabra de Dios. Vale, esto es el resumen de la vida de un hombre muy poderoso hace muchos miles de años, varios miles de años. Eso es más o menos el resumen de la vida de aquel faraón. ¿Y cuál es el resumen de tu vida? A lo mejor eres una persona mayor y ya has vivido muchos años de los que te tocan, o a lo mejor eres joven y aún te quedan bastantes años por delante, previsiblemente, porque nadie lo sabe. Pero bueno, en cualquier caso voy a repetir la pregunta. Cuando llegues al último día de tu vida que tengas en este mundo, ¿cuál será el resumen de tu vida? ¿Cuál será el resultado de tu vida? ¿Obediencia a Dios o desobediencia a Dios? Cuando las cosas ya pintaban muy mal, voy a leerlo de nuevo. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? El faraón vivía en una burbuja en su mente. Su mundo se estaba desmoronando y no era capaz de admitirlo. ¿Es tu caso? ¿Tu mundo se deshace? ¿Tu vida se deshace? Dicho de otra manera, ¿tu vida no va como a ti te gustaría? Claro, alguno puede pensar, ¿cómo va a ser mi caso? ¿Cómo voy a comparar las plagas de Egipto con lo que sucede en mi vida? Vale, si hay que hacer un paralelismo de esos hechos con nuestras vidas de hoy en día, eso de que las cosas vayan de mal en peor a nuestro alrededor, pues ¿qué puede significar? Pues por ejemplo, enfermedad, falta de trabajo, muerte de seres queridos, el dinero se agota, carencia de dinero, problemas de vivienda, discordias, enfrentamientos, malas relaciones, familia, amigos, malas relaciones. Pues sí, hasta cierto punto podría ser comparable. ¿La vida te va cada vez peor pero sigues sin reconocer a Dios? Pues yo creo que sí, salvando las distancias, tu vida puede tener una cierta similitud con la de aquel faraón. Pero bueno, que a lo mejor no es tu caso. A lo mejor tú estás súper bien de salud. A lo mejor tu familia está súper bien de salud y tienes mucho dinero y el trabajo y los negocios te van estupendamente, tienes una casa preciosa, una familia muy grande y muy agradable y tienes muchos buenos amigos. Tal vez sea tu caso. Claro, y si fuera así, entonces tu mundo no se desmorona. Quítate la idea de la prosperidad de la cabeza. Porque aunque pueda darse, esto último que acabo de explicar, no es duradero. Porque entre los dos ejemplos que acabo de poner, personas de este mundo que todo les va mal y personas de este mundo que todo les va aparentemente súper bien, entre esos dos extremos no hay tanta diferencia. Y es porque la vida de todos los seres humanos de este planeta se va, y no quiero usar la palabra desmoronando, quiero usar otra palabra que me parece un poquito más adecuada, pero que es más o menos lo mismo. Desgastando. Nuestras vidas se van desgastando. Que nos hacemos viejos.
que no hace falta que vengan grandes plagas vistosas como las de los tiempos de Moisés a nuestras vidas, para que nos demos cuenta de que no somos semidioses, como aquel faraón. Nos basta el día a día para hacernos ver que dura cosa es dar coces contra el aguijón. Claro, uno puede pensar, es que yo no le doy coces al aguijón, es que yo no me enfrento a Dios, que yo soy buena persona, que yo no le hago daño a nadie. ¿A qué nos suenan estas frases? Pues quiero volver a decir lo que he dicho antes. La obediencia a Dios trae bendición, pero la desobediencia a Dios trae condenación. Blanco o negro, lo he dicho hace 5 minutos. ¿Obediencia a Dios o desobediencia a Dios? ¿En qué posición estás tú? ¿En cuál de las dos posiciones estás tú? Esa frase, la que tenemos en la pantalla de los siervos de Faraón hace miles de años, ¿acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? La voy a traducir al lenguaje de hoy en día, totalmente aplicable a nosotros. ¿Acaso no sabes todavía que tu vida está ya destruida? Y lo acabo de explicar. Todos envejecemos. Nuestra vida se destruye a cada día que pasa. Un poquito más. Nuestra juventud, nuestro vigor, nuestra salud, gradualmente se va para no volver. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante lo que se llama el juicio final de Dios. Y en ese día, ¿qué dirás en tu defensa? ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? ¿Acaso no sabes todavía que tu vida está siendo destruida a cada día que pasa? Cada año que cumples, tu cuerpo envejece, se deteriora un poquito más, se destruye un poquito más. Lo que por gracia y misericordia de Dios todavía estás aquí. Y todavía estás escuchando esto. Tu vida está destruida porque todos nacemos en pecado. Nuestras vidas están destruidas porque el pecado lo llevamos dentro y el pecado dirige inexorablemente hacia la destrucción. Desde el día que nacemos estamos condenados a envejecer y a morir. Y la muerte llega antes o después, pero nos llega a todos. Y a ti cuando te llegue, te tocará comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Y llegarás a ese juicio habiendo hecho las paces con Dios? ¿O no? El faraón no se daba cuenta de que todo a su alrededor indicaba lo mismo: destrucción, destrucción, destrucción. ¿Tú te das cuenta de que todo lo que concierne a tu vida al final conduce hacia ahí mismo? Destrucción. ¿De qué sirve tener mucho dinero, muchas casas, muchos coches y una vida súper próspera si cuando cumplas 70, 80, 90, más o menos, a ojo, por norma general vas a dar tu último aliento y lo dejarás todo atrás, porque nadie se lleva nada de este mundo? Lo único que te puedes llevar de aquí es el resultado de tu vida. ¿Obediencia a Dios o desobediencia a Dios? ¿Miras a Jesús con esperanza para perdón de tus pecados? ¿O pasas de todo y confías en tus buenos argumentos? Cuando hemos leído de esa séptima plaga, la del granizo, hemos visto que en aquellos siervos de Faraón, no en todos, pero en algunos, de Éxodo 9:20, hubo sorprendentemente obediencia a Dios. Vieron la mano de Dios en lo que estaba pasando y actuaron con lógica, actuaron en consecuencia, actuaron en obediencia a Dios. Esas personas vieron que la evidencia mostraba que era más confiable el Dios de los hebreos que su propio faraón, y actuaron en consecuencia. En aquellos tiempos, y también hoy, Dios obra
a través de lo que hace para que la gente se convierta de corazón a Dios, para que la gente obedezca la palabra de Dios, que es la perfecta y santa ley de Dios. Si el mundo se desmorona, es consecuencia del pecado. ¿Cuáles son nuestras plagas de Egipto? Las estructuras políticas y económicas de este mundo. Alguno pensará, pues sí, son sucias, torcidas, corruptas, y mucha gente del mundo es capaz de verlo. Incluso algunos te dirán que no hay solución, y no es suficiente para ti que estás escuchando esto hoy. Éxodo 10:16. Dios le dice a Faraón: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y atención a la segunda parte: y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. La porquería de este mundo, la mentira, la suciedad, la corrupción, todo es consecuencia del pecado. Un mundo que se desmorona debería ser indicativo suficiente para mirar a Dios como la única esperanza. Un mundo caído por el pecado, Éxodo 10:16, es lo que hace que el nombre de Dios sea anunciado. Un mundo caído por el pecado es lo que hace que el nombre de Dios sea anunciado. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Por eso estamos aquí hoy. Por eso llevo más de media hora hablando. El tema central de todo es el pecado, la consecuencia del pecado. El pecado es lo que nos lleva a la tumba. El pecado, el resistir a Dios, el dar la espalda a Dios, es lo que llevó a ese faraón a la tumba, y es lo que te va a llevar a ti a la tumba sin esperanza si no te arrepientes a nivel personal de tus pecados personales. Y volviendo a Juan capítulo 8, y ya termino, la verdad de Cristo es lo único que te puede hacer libre. Cristo es la verdad que te hace libre. Si aún no has confiado en Jesús para salvación, pues hoy es un buen día para hacerlo, ¿por qué no? Cree en el Señor Jesucristo para perdón de tus pecados y serás salvo. Y hallarás, así sí, la absolución y el perdón de los pecados. Esa es la obediencia a Dios, eso es hacer las paces con Dios. Y ya termino, y para los que somos creyentes, pues, ¿qué aprendemos de todo esto? Pues que vivamos a la luz de todo esto. La vida es corta, la vida es muy corta, que no perdamos el tiempo en las glorias pasajeras de este mundo, que sirvamos a nuestro Señor y a nuestro Salvador con nuestras vidas, y que nos hagamos tesoros ahí donde de verdad importa, en el cielo, tesoros en el cielo. Un día este mundo será quemado y será muchísimo peor que las 10 plagas de Egipto. Lo único que nos quedará serán los tesoros en el cielo, la obediencia a Dios. Y todo eso viene por obediencia a Dios. Esa es la lección en esta mañana, que obedezcamos a Dios, que escuchemos su palabra y que llevemos mucho fruto abundante para la gloria de Dios. Amén.